Gracias por invitarme. No, por favor. Qué momentos dramáticos otra vez en América Latina, ¿eh? ¿No? Sí, este fin de semana fue muy álgido, muy duro. Tuvimos una gran alegría el viernes con la liberación del expresidente Lula y al día siguiente una creciente preocupación por lo que ocurría durante todo el sábado y el domingo en Bolivia. Y el día, tanto el sábado como el domingo y ayer especialmente, hubo gestiones muy comprometidas por parte del presidente electo, Alberto Fernández, buscando básicamente que digamos, pudiera salir de Bolivia el presidente Morales y su vicepresidente García Linera y algunos más, porque estaba en juego su vida. Y lo dijo cuando llegó a México, ¿no? Absolutamente, y las palabras que usa para renunciar son las palabras de alguien que está bajo presión y extorsión. En teoría, si se cumpliera con la Constitución. De Estado Plurinacional de Bolivia, tendría que renunciar frente a la Asamblea y la Asamblea discutir públicamente si le acepta o no la renuncia. Si eso hubiera ocurrido, lo cual era imposible, el presidente Morales debía haber dicho renuncio por una razón de fuerza, porque me he quedado sin fuerzas, básicamente porque la policía y el ejército han decidido no obedecerme. Posiblemente si todo hubiera sido constitucional le hubieran rechazado la renuncia. Pero todo eso es iluso, es teórico, ya a esta altura es discutir el sexo de los ángeles. Lo que pasaba es que no podía ni bajar del Alto a La Paz. Es un solo camino, fácil de obturar, digamos, y de controlar. No podía llegar a la Plaza Murillo, al Palacio Quemado y menos al Parlamento. Estaba en otra zona, en el Chapare, evidentemente porque tenía miedo por su vida y porque se había desatado una especie de cacería, que yo creo que fue una cacería del hombre en muchos casos, pero que al final, y que el ejército no interviene al principio, y la policía tampoco, hasta que se dan cuenta que la gente partidaria de Evo Morales, que está más lejos, claro, es rural, empieza avanzar hacia la paz. Claro. En Bolivia hay una larga tradición de marchas. Exacto. De marchas larguísimas. Sí. Y es una tradición también indígena. Y cuando empieza a venir una marcha de lo que se llama el Trópico, claro, y de otros lugares a La Paz, ahí el ejército decide que tiene que intervenir. Claro. Ahora, Felipe, está clarísimo, esta mañana lo hablábamos con el presidente electo en la radio, está clarísimo que si el presidente electo no intervenía y hacía las gestiones con López Obrador, no sé qué hubiera pasado con la vida de Evo Morales, porque la verdad la actitud del gobierno argentino de negarle el asilo político, de no hacer nada, de no reconocer, es bochornosa a esta altura de este momento dramático. Sí, hoy le acaban de negar el asilo político a cuatro bolivianos que no sé quiénes son, que buscaban, seguramente eran miembros del gobierno, que buscaban refugio en la embajada argentina y se lo negaron con excusas. No tenemos lugar, por ejemplo, ¿no? Sí, que no estaba la logística. Sí. Bueno, la actitud que hay que destacar, entre aquellas que fue tanteando ayer el presidente electo, Alberto Fernández, fue la del presidente Abdo, que dijo inmediatamente que, además de poder bajar cualquier avión que transportara a Morales en Paraguay, también le daba asilo político si lo solicitaba. Después el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ha contado las vicisitudes enormes para llegar y para salir y para llegar a México del avión ese. Eso es historia, historia interesante pero menuda. De fondo está que discutir si técnicamente es un golpe o no, basta decir esto: si alguien es presidente de la República, claro, y el ejército y las policías, las fuerzas de seguridad les llamamos acá, no le obedecen, toman medidas autónomas, en este caso la medida de quedarse en los cuarteles, mientras civiles armados y con alta violencia circulan por las ciudades, evidentemente hay un golpe de Estado. Total. Si no le obedecen a su jefe natural, total, hay un golpe de Estado. Ese es el punto del golpe de Estado. Ahora, ¿usted por qué analiza usted, por qué analizan ustedes que Macri toma esta actitud tan bochornosa de negar? ¿Por alinearse con Estados Unidos?
¿O porque Hay un lo piensa comunicado, ideológicamente? de varios países que en su mayoría integran el Grupo de Lima. Está Estados Unidos y Canadá también, en donde hablan del futuro, de que ahora hay que apegarse absolutamente a las normas constitucionales, a la Constitución del Estado de Bolivia, cesar toda forma de violencia, venga de donde venga, etcétera, etcétera. Es tardía la posición y además lo que hace es borrón y cuenta nueva, como diciendo aquí lo único que importa es el futuro. Todos estamos de acuerdo que frente a un país en anarquía, donde sus habitantes tienen miedo, el futuro se torna en este momento más importante que el pasado, lo cual no quiere decir que ese país no haya sufrido un golpe de Estado lleno de violencia y con acuerdo de las Fuerzas Armadas y de las policías. Lo cual no quiere decir tampoco que ese golpe de Estado no haya estado programado de mucho antes, por la forma en que ocurrió, y lo cual tampoco no quiere decir que no debe haber elecciones, en nuestra opinión, sin proscripciones. Claro. Sin proscripciones, que haya elecciones en Bolivia de nuevo. Totalmente. Eso es lo que había propuesto el presidente que renunció. Evo Morales, exactamente. Que presionado renunció. Bueno, muy bien, que haya elecciones, cambiemos la forma de control, los organismos de control, la gente que está en los organismos de control, acepto lo que dice la OEA. ¿Qué más pedían? Exactamente. Bueno, está clarísimo que era y representaba otro el 40 y pico por ciento Claro, del país, no bueno, sabemos si el 46, exacto. el 44 o el 43, no lo sabemos, pero representaba la primera fuerza del país. Pero está claro que buscaban otra cosa. Buscaban Absolutamente. sacarlo como fuera a Evo Morales. Absolutamente, el objetivo era Evo Morales y si no había... ¿Le ves si no se similitud? hacía el esfuerzo que hicimos en conjunto Sí. con México y con otros líderes, porque Alberto Fernández habló con otros líderes, inclusive de Europa, estaría ahora o refugiado o estaría en peor situación, o estaríamos en una Bolivia con un presidente muerto, ¿no? Y nuestro hashtag de esta noche es Alberto se plantó, porque fue duro esta mañana cuando salió a decir lo totalmente en desacuerdo que está con Donald Trump y con la actitud de Estados Unidos, ¿no? Que me parece una actitud muy digna de un presidente argentino, ¿no? Decir... Sí, no se puede tolerar. es una actitud valiente y además dice lo que piensa siempre. He estado en muchas reuniones con él. Y también piensa lo que dice. Ahora, el tema es, no se puede elogiar a las Fuerzas Armadas porque no le obedecen a un presidente. No se puede pensar que Bolivia estaba en una tiranía cuando había elecciones. No se puede pensar en eso. No se puede preacusar de fraude, como pretenden preacusarlo, al expresidente Morales, porque la OEA no le dice fraude, le dice hay muchas irregularidades, hagamos otra elección de nuevo. Eso se lo dice después de haber cometido un error anterior, claro, que era, mire, presidente, no tenemos hecho el estudio, pero por si acaso, claro, vayamos a balotaje. Eso lo puede decir un consejero personal, no sé, sí, no la OEA, ¿no? Pero Morales se allana a la OEA y se allana después al resultado de... cuando dicen, miren, hay irregularidades y por lo tanto se aconsejan elecciones. Muy bien, llamemos elecciones y con otros controles. Y estoy seguro que si le exigían controles europeos, americanos, de todo tipo, había alrededor de 66 observadores de la OEA en la primera elección, en la elección del 27 de octubre, sí, que coincide con nuestra fecha de elecciones. Nunca, al día siguiente no habían visto nada. Claro. Solo después, cuando aparece una quema de urnas en el sur, creo que en Potosí, ahí empieza la OEA a actuar. O sea, la actuación de la OEA ha sido muy lamentable. Total. Los países que firman, que creo que es del Grupo de Lima, porque la integran la mayoría de los países, que están ahí, elogian a la OEA. Es decir, ha sido acordado el elogio a la OEA. A nosotros ahora nos interesa, además de no dejar pasar un golpe de Estado en una nación. Exacto. Un golpe de Estado más en una nación que sufrió muchísimos y desde otras naciones donde hemos sufrido muchísimo, por medio de la violencia. Esto no es lawfare, ni jugadas jurídicas, ni trampas jurídicas. Esto es ganar la calle y el más violento gana. Total. Además de no dejar pasar eso, sí pretendemos que no haya anarquía. Claro. Que no haya anarquía. Ahora, Felipe, con respecto a Estados Unidos, digamos, hay que tener mala información para, por lo menos, para salir a celebrar al ejército y pensar que los que estaban en la calle con violencia eran el pueblo de Bolivia. En todo caso, era una parte del pueblo de Bolivia. Bueno, puede ser, pero si una parte de un pueblo
es partidaria de que se vaya un presidente, hay que hacerlo vía elecciones. Y eso lo saben perfectamente los amigos americanos, ¿no es cierto? Lo saben perfectamente. No, y además que le pone a la región nuevamente una tensión como en los 70, porque salir a felicitar a Fuerzas Armadas que acaban de destituir a un presidente, la verdad que es un antecedente pésimo para la región que lo haga Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, absolutamente, por eso es importante poner límites y decir, Exacto. bueno, hay cosas que aceptamos y cosas que no aceptamos. Somos pragmáticos en algunas cosas, no somos pragmáticos en otras. Exacto, totalmente. Usted estuvo en México también. ¿Cree que va a haber un nuevo eje, Alberto Fernández, Manuel López Obrador en la región? La historia es tan cambiante, tan veloz y tan álgida que se van creando relaciones fuertes. No solo por ir una vez, sino esto que ha pasado, esta valentía de México para mandar su avión, para que ponga el cuerpo el canciller y el propio presidente AMLO, forja una relación fuerte que, bueno, después tendrá que tener su correlato en varias cuestiones bilaterales. Pero esto indudablemente nos une con México, esto va más allá de los cálculos políticos previos. Claro. Son hechos, hechos que comprometen y atan. Bien. Ahí está el canciller Ebrard. Sí, cuando lo recibía Es la persona más importante después de López Obrador, recibiendo a los refugiados. Además, realmente la forma en que lo recibieron, porque lo recibieron como un presidente, lo recibieron prácticamente como un presidente, ¿no?, en México. También eso es una distinción importante para con Evo Morales, ¿no? Sí, lo que es importante recalcar es que se sepa que no fue una renuncia natural, claro, totalmente. Como estoy perdido políticamente, no es. No es una renuncia así. Acá se quiere comparar con la salida del expresidente de la Rúa. Recordemos bien, el presidente de la Rúa se fue de que sus propias fuerzas policiales generaran una violencia inusitada que costó más de 20 muertos en la Argentina, en supuesta defensa de él. No hubo zona liberadora, zona ocupada y absolutamente con una represión fuertísima. Eso más el repudio de la gente lo llevó a renunciar a él. No es lo mismo que dejar solo a un presidente que se tiene que ocultar porque tiene miedo por su vida y que termina pidiendo la paz en Bolivia, porque se da cuenta que se han movido los de él al final. Por último, ¿cree que mañana va a haber quórum para que la Cámara de Diputados repudie? ¿Cómo ve la actitud del oficialismo, que hasta ahora no ha hablado de golpe de Estado, ¿no? Lo voy a decir de esta manera, lo que nosotros queremos es coincidir en la conciencia de gente que tiene historia política, como la mayoría de los que están en la Cámara de Diputados, sobre lo que ha ocurrido, sobre la gravedad de lo que ha ocurrido, y si se quiere coincidir también en que haya elecciones en Bolivia sin proscripciones. Si conseguimos esas dos cosas, nos daremos por ampliamente satisfechos. No puede pasar esto como si nada. Exacto. No queremos discutir si Evo Morales fue bueno o malo, porque eso es subjetivo y lo dicen las urnas. Claro. ¿No es cierto? Totalmente. No queremos discutir si iba a ganar o perder el balotaje, no lo sabemos. ¿No? No queremos discutir si los merecimientos o no, eso lo dicen las urnas y los pueblos. Lo que queremos es decir, esto no puede dejarse pasar y hacer votos porque dentro de las normas constitucionales, sin violarlas, cosa que parece cotidiano en este momento en Bolivia, se vaya a elecciones sin proscripciones. ¿Por qué sin proscripciones? Porque nosotros queremos que Evo... No. Ya se fue a México. No. Nosotros queremos que no se divida de nuevo Bolivia, haya mucho más violencia. Totalmente. Y si proscriben al 40 y pico % de Bolivia, como si proscribieran a Carlos Mesa, que sacó el 30 y pico, el 36%, iríamos a la violencia. Por eso tiene que ser sin proscripciones, por lo menos de partidos. Total. ¿No? Gracias. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Felipe Solá.